Graciela, muchísimas gracias a la UNSA por invitarme a esta conferencia. Es un placer para mí poder hablar de lo que me gusta, que es de comunicación no verbal, y además les he preparado una pequeña presentación, porque la verdad es que me hacía mucha ilusión poder contarles pues, mi pasión, que es la comunicación no verbal. Van a ver la relación que tiene la comunicación no verbal con la inteligencia emocional. Me han pedido una ponencia sobre inteligencia emocional. Bueno, pues van a ver que hay mucha relación entre inteligencia emocional e inteligencia no verbal. Vamos a ver qué es eso. Fíjense, bueno, ya me ha presentado la doctora Graciela muy bien, así que pasamos de presentaciones y voy a ir directa a una cuestión importantísima, que es una cuestión de base, que es ¿qué es la comunicación no verbal? Tenemos una idea muy sesgada, limitada muchas veces, de qué es esto de la comunicación no verbal, y muchas veces a los analistas pues, nos reducen simplemente a personas que analizan las expresiones faciales y los gestos. Y no, y realmente hay muchísimo más. Fíjense, lo primero, la definición. Hay muchas definiciones de comunicación no verbal, pero para mí la mejor es todo aquello que comunica, pero no es verbal. Fíjense que es una definición, pues por descarte, es una definición muy, muy simple, si quieren, pero al final es realmente la definición que abarca qué es esto de la comunicación no verbal, qué es lo que estudiamos. Podemos hablar de 4 patas. La comunicación no verbal tiene 4 sectores, digamos, de estudio. Lo primero, la primera pata es el entorno. El entorno es fundamental. La misma conducta vista en un contexto o en otro contexto diferente cambia totalmente la interpretación. Por ejemplo, si yo veo a una pareja dándose un besito delante de un restaurante, voy a hacer una interpretación de esa conducta. Pero si veo a esa misma pareja dándose exactamente el mismo besito, pero en medio de una reunión de trabajo o en medio de una clase, pues la interpretación no va a ser la misma, ¿verdad? Luego, el entorno es lo primero que tenemos que estudiar, que tenemos que saber a la hora de analizar una determinada conducta. Cuando hablo de entorno, también me estoy refiriendo al contexto cultural, porque el mismo gesto, por ejemplo, o la misma conducta hecha en una cultura o en otra diferente, cambia de significado. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, primera pata de la comunicación no verbal, el entorno. La segunda pata de la comunicación no verbal es la apariencia y las características físicas, es decir, qué rasgos físicos tiene una persona, cómo es esa persona, cómo son sus rasgos faciales, cómo son sus ojos, su pelo, su color de piel, si es alta, si es baja, es más gruesa o más fina, bueno, todo eso son rasgos físicos. Pero también cuando hablamos de apariencia hablamos de la vestimenta, cómo viste una persona y qué complementos lleva. Los complementos realmente pues pueden ser el reloj o si lleva pendientes, un collar, un bolso, por ejemplo. Pero también hoy en día ya estamos hablando de complementos tecnológicos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo llegue a una reunión de trabajo y deje encima de la mesa el último modelo de iPhone que lleve un celular así de grande, de estos de los años 90. Pues evidentemente la interpretación que las otras personas van a hacer de ese complemento tecnológico mío, pues va a ser diferente, ¿no? Bien, pues como ven, esta es la segunda pata. Tercera pata de la comunicación no verbal. Es lo que el autor David Matsumoto llama las huellas de comportamiento, que podemos definir como los rastros de conducta, es decir, todo aquello que habla de nosotros, aunque nosotros no estemos presentes en ese momento en la escena. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando, por ejemplo, de cómo es mi despacho. ¿Qué hay en mi despacho? ¿Hay cuadros? ¿No hay cuadros? ¿Hay fotos mías? Pero las fotos mías que hay son con mi familia. ¿Hay una foto de mi hija? ¿O son fotos mías dándole la mano a alguien importante? ¿Hay títulos? ¿No hay títulos? ¿Hay certificados, diplomas? No los hay. ¿Hay libros? ¿No hay libros? Los libros están muy ordenados, están un poco desordenados. Fíjense que todo eso está dando información sobre todo acerca de algo.
de nuestra personalidad, porque la comunicación no verbal, ahora se lo volveré a explicar, también nos dice cosas sobre nuestra comunicación no verbal, nos permite detectar determinados rasgos de personalidad. Pero cuando hablamos de rastros de conducta, y desde hace unos años, también tenemos que hablar de los rastros de conducta que dejamos en redes sociales. Y es que no me digan que, por ejemplo, lo que publicamos en Facebook o en Instagram no habla de nosotros, de cómo somos. Pues claro que sí. De hecho, ya se están haciendo bastantes investigaciones para correlacionar determinadas conductas en redes sociales con determinados rasgos de personalidad. Es más, se está viendo que el uso de redes sociales también está influyendo en los rasgos de personalidad. Y les pongo el ejemplo del uso del Instagram con el rasgo del narcisismo. Está viendo que bueno, pues la población joven está aumentando en porcentaje en ese rasgo de narcisismo y se está atribuyendo a esa sobreexposición que tenemos a las redes sociales, a mostrar esa cara perfecta de cada uno de nosotros en redes sociales, como puede ser Instagram. Bien, pues como ven, esta es la tercera pata de la comunicación no verbal. Y la cuarta pata de la comunicación no verbal es quizá ahí donde está lo más conocido de lo que hacemos los analistas de comunicación no verbal, es el comportamiento no verbal. Aquí tenemos diferentes canales no verbales. Está la expresión facial, por supuesto, es decir, las caras que ponemos, que no necesariamente corresponden solo a emociones. También ponemos caras muchas veces que no corresponden a una emoción concreta, pero bueno, es un canal no verbal muy, muy importante. También están los gestos, bueno, importantísimos también. Cuidado que los gestos no solamente es lo que hacemos con las manos, que yo, por ejemplo, si hago esto sería un gesto hecho con la cabeza. Entonces, no necesariamente, no solo son los gestos que hacemos con las manos, sino que incluso podemos hacerlos con todo el cuerpo. Las posturas, es decir, qué posturas adoptamos, cómo ponemos nuestro cuerpo, y cuando hablamos de posturas también hablamos de la orientación del cuerpo, es decir, si yo cuando hablo con una persona me estoy orientando totalmente hacia esa persona o bien le hablo en realidad con el cuerpo girado hacia otro lado. Bueno, eso nos da mucha información acerca de la actitud que tenemos con alguien, ¿no? Y también dentro del canal de posturas estudiamos la forma de caminar, cómo camina una persona. De hecho, ya que estamos en un congreso que está relacionado con el derecho, les digo que hay una investigación que se hizo muy conocida porque se hizo con presos, con personas que estaban cumpliendo condena. Y a estos presos se les pasaron unas imágenes de personas andando por la calle. Bueno, pues solamente viendo a esas personas andando por la calle sin ver ningún rasgo físico de esa persona, simplemente viendo como la silueta, pudieron determinar con total precisión quiénes habían sido víctimas de agresiones en la calle o de robos o de, bueno, pues, de agresiones en la calle. Entonces, fíjense qué importante es la forma que tenemos de caminar, cuánta información da a los demás. Otro canal de comportamiento no verbal es la proxémica, es decir, las distancias que guardamos con los demás y, en general, nuestra ubicación en el entorno. Por ejemplo, si llego a una mesa de negociación, ¿dónde me siento respecto a los demás? O si estoy hablando en público, pues cómo me muevo por el escenario, por ejemplo. El canal áptico. El canal áptico se refiere al tacto, a tocar a otras personas. Este es un canal muy interesante de estudio porque es un canal muy dual. Es decir, tacto es, por ejemplo, una caricia, un beso, un abrazo, pero tacto también es un bofetón, es un pellizco. Es decir, el tacto nos da la máxima afectividad posible y nos da también la máxima agresividad posible. Fíjense qué canal más interesante de analizar. Analizamos el canal de la oculésica, es decir, el que analiza el comportamiento ocular, el comportamiento de la región ocular, los movimientos de los ojos, las lágrimas, etcétera. Analizamos también el canal del paralenguaje, que tiene que ver con la voz, es decir, todo lo relativo a la voz excepto las palabras. También tenemos otro canal que es muy poco conocido, pero realmente es muy, muy interesante, que es el de la cronémica. No hay mucha investigación, pero la que hay realmente vale oro,
porque es un canal que analiza todo lo que tiene que ver con los tiempos, con la gestión de los tiempos. Este canal está muy influido, al igual que el del tacto, el canal áptico, están muy influidos por la cultura. Entonces, la cultura es es un gran modificador del comportamiento de la cronémica. Tenemos otro canal que no podemos analizar los analistas de comunicación no verbal porque técnicamente, de momento, nosotros trabajamos con vídeo y los vídeos no registran el olor, pero qué duda cabe que el olor es un canal muy importante de comunicación no verbal. Muchas veces nos gusta o no nos gusta una persona solamente en base al olor que percibimos de ella. Y por último, un canal que realmente no es un canal expresivo, pero sí nos da mucha información en determinadas ocasiones, que es la fisiología, es decir, las reacciones físicas que tiene nuestro cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el sudor en un momento dado, el rubor o una respiración superficial. Bueno, pues fíjense que todo esto es comunicación no verbal. Como ven, no es solamente gestos y expresión facial y ya está, sino que realmente la comunicación no verbal es tremendamente amplia. Además, como les decía, la comunicación no verbal o el comportamiento no verbal es un reflejo de nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes y también de nuestros procesos cognitivos, es decir, de nuestros pensamientos. A su vez, todo esto influye en la toma de decisiones, qué duda cabe. Bueno, pues por transitividad, si yo analizo el comportamiento no verbal de la persona que me interesa en ese momento, yo puedo predecir de alguna forma, incluso puedo influir de alguna forma en su toma de decisiones. Tampoco les quiero decir que automáticamente ya vamos a adivinar, no somos adivinos, porque en la toma de decisiones pues también influyen otras cosas, por ejemplo, el ambiente. El ambiente es muy importante, la influencia de los demás, es decir, si hay una persona muy influyente que me está esperando en casa, muy influyente para mí, que me está esperando en casa, pues a lo mejor esa decisión de compra que yo tenía en ese momento, pues ya dejo de tenerla porque esa persona me influye para que no tome la decisión, ¿no? Esto es algo que evidentemente ya se escapa a la comunicación no verbal. También las experiencias previas, es decir, si yo he vivido una situación parecida y me comporté como de forma natural en base a mi personalidad, emociones, etcétera, me nacía y no salió bien, pues a lo mejor en esta segunda ocasión en que me está pasando algo parecido, pues reacciono de otra forma. Como ven, estos son modificadores de la toma de decisiones que de forma natural, en base a todos estos elementos individuales de la persona, pues tendríamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como ven, ya que esta es una ponencia que tiene que ver con inteligencia emocional, las emociones están muy presentes en nuestro trabajo, mucho. Bueno, ¿y qué es esto de la inteligencia emocional? Pues fíjense, aunque el autor famoso, el que hizo famosa el nombre de inteligencia emocional, el término inteligencia emocional fue Daniel Goleman, en su conocido libro La inteligencia emocional, en realidad fueron Peter Salovey y John Mayer quienes años antes ya habían hablado de este término y habían definido 4 habilidades básicas que caracterizan a la inteligencia emocional. La primera de ellas es la percepción emocional, es decir, que yo entienda cuando veo a una persona en qué estado emocional está esa persona y también que me entienda a mí misma, que sepa cómo estoy. La segunda habilidad es el uso de las emociones para facilitar el pensamiento, es decir, al reconocer en qué emoción estoy, eso me permite tomar las mejores decisiones utilizando los procesos cognitivos. La tercera habilidad sería la comprensión emocional, es decir, tomar conciencia de nuestras emociones y que jueguen a favor de nuestra conducta. Y por último, la regulación emocional, es decir, dar una respuesta emocional adecuada a la situación en la que nos encontramos y expresarlo adecuadamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la comunicación no verbal? Pues fíjense, realmente nosotros claramente estamos en la primera y en la cuarta habilidad, es decir, en entender las señales no verbales que nos están lanzando los demás para poder entender en qué estado emocional se encuentran y también a la hora de expresar a los demás cómo nos encontramos nosotros. Por tanto, podemos decir que la inteligencia no verbal
es un subapartado, una pequeña parte de la inteligencia emocional. Correlaciona directamente una persona con inteligencia emocional con una persona con inteligencia no verbal. A mayor inteligencia emocional, mayor inteligencia no verbal. ¿Y qué es la inteligencia no verbal? Pues es la capacidad que tenemos de dar y de expresar una respuesta conductual adecuada a cada situación. Es decir, se trata en realidad de ser empáticos. Cuanto más empática es una persona, más inteligencia no verbal tiene esa persona. Por eso les voy a poner dos ejemplos que son antagónicos. Tenemos, por un lado, tienen ustedes aquí a Obama, por el otro lado están viendo la mano de Donald Trump. Ambos en una situación equivalente, que es después de una matanza. Saben ustedes que lamentablemente en Estados Unidos de vez en cuando pues, suceden matanzas en las que alguien entra, por ejemplo, en un instituto y mata a un montón de estudiantes, ¿no? Bueno, pues son dos situaciones equivalentes con una diferencia de unos años entre una y otra y vemos bueno, evidentemente les he puesto un pantallazo. Nosotros siempre analizamos vídeo, pero por internet no se ve bien los vídeos, por eso les he puesto pantallazo. Pero podemos ver claramente en esta imagen de la izquierda a Obama en esa reacción que es adecuada a la situación en la que está reuniéndose con los padres de las víctimas de esa matanza. Y la segunda imagen que tienen ustedes a la derecha, como les digo, es la foto de la mano de Donald Trump, porque los periodistas hicieron un zoom a las notas que llevaba Donald Trump en una reunión que mantuvo con los familiares, los padres de una matanza que ocurrió en un instituto de Estados Unidos. Entonces, pueden leer claramente lo que ponen en sus notas, como por ejemplo, ¿qué les gustaría que yo supiera acerca de su experiencia? ¿Qué puedo hacer para ayudarles y para que se sientan seguros? Les escucho. Fíjense que esto se lo tiene que llevar anotado porque es algo que no le nace hacer de forma natural, porque le falta empatía. Una persona que tiene empatía, esto le sale solo, no tiene que anotárselo de ninguna forma, el decir a los padres de un joven muerto, te escucho y dime en qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces, como ven, esto es sintomático de una falta de inteligencia no verbal que yo que hago muchos análisis para televisión y para prensa, pues durante estos años en que bueno, hemos tenido el mandato en Estados Unidos de Donald Trump, pues he analizado en numerosas ocasiones y en todas con la misma conclusión, que falta empatía y por tanto falta esa inteligencia no verbal, esa capacidad de reflejar claramente y de una forma adecuada nuestras emociones en base a la situación. Otro ejemplo que les pongo es este de aquí con otra situación equivalente que es frente a un boicoteador. Es decir, entra una persona durante un meeting del presidente y se pone a gritar. Y entonces vemos dos reacciones. Como digo, de esto normalmente en mis cursos pongo los vídeos porque son interesantísimos ver cómo se reacciona de forma diferente ante la misma situación. En el caso de Obama, pues hace una escucha a la señora que le estaba boicoteando, le escucha y cuando acaba esta señora de decir lo suyo, de decir su discurso, él utiliza una técnica que es una técnica de asertividad, que es el fogging, y dice a todo el mundo: esta señora, la opinión de esta señora merece ser escuchada. Obviamente yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho, pero su opinión merece ser escuchada. Como ven, es una forma muy elegante de salir de esa situación. Tenemos la otra situación a la derecha que es equivalente, en la que Donald Trump, ya se pueden ustedes imaginar, tira al boicoteador diciéndole out. Le empieza a gritar y, bueno, como ven, dos situaciones equivalentes, dos reacciones totalmente diferentes. Y claro, a mí me piden que hable de inteligencia emocional, pero es que este es un congreso de estudiantes y de profesionales dedicados al derecho. Entonces, yo no puedo evitar hablar de algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la expresión no acompaña a la emoción?
porque no se lo he dicho, pero muchas veces los analistas de comunicación no verbal somos detectores de incongruencias. Nos ponemos la lupa de buscar incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo les propongo esta imagen de aquí. En esta imagen tenemos a una persona que, como ven, está sonriendo. La sonrisa es una sonrisa genuina en la que hay un movimiento, por un lado, de elevación de las comisuras. El movimiento en este fotograma igual no se ve muy bien, pero es un movimiento simétrico, es decir, corresponde a una sonrisa genuina, y por otro lado también hay un movimiento orbicular que también corresponde a la sonrisa genuina. Bien, podemos pensar, bueno, pues es un señor que le está entrevistando la tele, pues por lo que sea, para que diga qué le parece, no lo sé, que hayan subido el precio de la gasolina. Y sin embargo, resulta que este señor está haciendo un llamamiento porque han desaparecido su mujer y sus dos hijas pequeñitas, no sé si tenían 4 o 5 años o 3 y 4 años, y este señor se le conoce como el monstruo de Denver. Se llama Chris Watts. Y en este momento que ustedes están viendo, en este pantallazo, es un fotograma del llamamiento que estaba haciendo al poco de desaparecer su mujer y sus hijas, y antes, justo antes de que la policía lo detuviera como autor del crimen en el que, como digo, mató a su mujer y a sus 2 hijas, porque, bueno, pues parece que tenía a otra persona y, bueno, pues le molestaba un poco su mujer y sus hijas. Y justo en este fotograma le está diciendo: solo quiero que todo el mundo vuelva a casa. Miren, cuando se está haciendo un llamamiento porque ha desaparecido una persona importante de nuestra vida, o varias en este caso, ¿no?, como eran su mujer y sus 2 hijas, una persona por encima de todo siente tristeza. Puede sentir en un momento dado miedo, también veíamos miedo en este llamamiento, es un análisis que hice para televisión, pero lo que no va a sentir es desprecio, como sí había. Cada vez que se refería a su mujer, veíamos una expresión facial que se deslizaba, era un desliz, es decir, era lo que llamamos una microexpresión, seguramente les sonará este término a muchos de ustedes, pero la sonrisa genuina no se da. A veces se da una sonrisa amortiguada, es decir, una sonrisa social, buscando la empatía de la otra persona, pero no una sonrisa genuina. Y, sin embargo, este señor, de mitad hacia adelante de ese llamamiento, cuando ya vio que el periodista pues estaba, se estaba creyendo lo que él estaba diciendo, pues no podía evitar el que un proceso que tenemos mental, que es el sistema de activación conductual, que es el que nos hace, el que nos motiva a hacer cosas, pues que cuando una persona ve que lo está consiguiendo, pues eso nos genera cierta satisfacción. Esta es la expresión de esa satisfacción. Ven qué importante es detectar este tipo de cosas en su trabajo, es tremendamente importante. De hecho, me consta que la policía, no sé si era el FBI en Estados Unidos, utilizó a un analista de comunicación no verbal para este caso. Y, como les digo, el llamamiento creo que lo hizo por la mañana, pues por la noche lo detuvieron. ¿Lo detuvieron porque sonrió? Bueno, es que en un momento dado, en esa situación, pues hay determinadas conductas incongruentes que son muy importantes. Luego no le van a acusar porque ha sonreído, evidentemente, no van a ponerle, no van a declararlo culpable simplemente porque ha sonreído, pero sí que en un momento dado de una investigación en donde no se tienen más pistas, pues puede ayudar una conducta incongruente por parte en este caso, del sospechoso. Y les pongo este otro caso. Ella se llama Penny Boudreau. Y esta señora tenía una hija adolescente y y aparte, pues empezó una relación, esta señora, con un hombre. Y el hombre se llevaba mal con la hija y entonces, en un momento dado, pues él le dio a elegir: tu hija o yo. Y Penny Boudreau decidió que se quedaba con el hombre y entonces mató a su hija.
Para eludir, evidentemente, el castigo de la cárcel, pues, bueno, montó todo un circo en el que ella, pues, aparecía, pues, igual que el anterior ejemplo que hemos visto antes, pues, bueno, que no sabía dónde estaba su hija, hizo el llamamiento con un montón de periodistas, como ven, está ahí sentada en una mesa, aunque el plano está cerrado, realmente hay mucha gente alrededor de ella, y ella estaba intentando simular la tristeza. Como les digo, cuando hay una situación de estas en la que hay una desaparición de una persona tremendamente cercana, como puede ser la pareja o puede ser los hijos, por encima de todo hay tristeza, por encima de todo. Y si no hay tristeza, pasa algo. Puede ser, por ejemplo, que esa persona esté medicada, le hayan dado calmantes y entonces la expresión facial puede que no salga. Puede pasar algo, o si está muy operada, por ejemplo, si tiene mucho botox o cosas así, bueno, puede pasar. Pero en este caso, ¿qué ocurría? Pues que como intentaba simular la tristeza, estaba haciendo un ejercicio de simulación de la expresión, pues esa tristeza no salía bien. Es muy difícil hacer una cara de triste cuando no estamos tristes, cuando, por ejemplo, tenemos miedo a que detecten su fechoría, o cuando, bueno, pues en cualquier otra situación. Y entonces se pasó todo el llamamiento así, con la elevación de las cejas. Como ven, esto no es tristeza. La tristeza tiene otras cejas muy diferentes. Tiene unas cejas en las que hay un descenso de cejas y una elevación de la parte interna. Ahí. Es muy difícil de hacer. Yo me estoy entrenando, porque cuesta muchísimo de hacer adrede. Ahora, si yo estoy triste, esa expresión sale sola, no hace falta forzar nada. Sin embargo, como ven, pues aquí esta señora no era capaz de hacerlo. Bien, y dicho esto, no sé cómo voy de tiempo, ni si me quedan minutos o no me quedan minutos. Sí que les dejo una frase que para mí es interesantísima, que es que si quieres conocer a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. No es mía, es de Albert Einstein. Si lo dice él, señal de que es así. Y por último, como ha comentado la doctora Gabriela, pues yo les invito a que echen un vistazo, a que entren en nuestra página web de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Y les invito también a asociarse, si así lo desean, puesto que en este año, precisamente por ser año lamentablemente, de pandemia, las cuotas son gratuitas, es gratis asociarse y lo que hacemos justamente, me preguntaba antes la doctora Gabriela, es difundir el conocimiento científico, es llevar el conocimiento científico que está en la universidad y llevárselo a todo el mundo, al gran público. Así que están ustedes todos invitados. Muchas gracias.